Está con nosotros Pilar Alegría, candidata del Partido Socialista a las elecciones del 8 de febrero. Bienvenida. Muchísimas gracias, encantada de estar aquí. Arrancamos con la misma pregunta que le estamos haciendo al resto de candidatos, y es ¿con qué expectativas afronta esta campaña electoral que no me negará es una campaña un tanto especial, extraña? Bueno, es más que una campaña especial, es verdad que estamos frente a unas elecciones que no correspondían, que desde luego no respondían a la agenda de los aragoneses. Tenemos unas elecciones que respondían única y exclusivamente a la agenda personal y política de Jorge Azcón y de Feijóo, pero tenemos ya aquí la campaña. Yo desde luego la afronto con mucha ilusión y sobre todo yo salgo a por todas para ganar y volver otra vez a reconquistar la confianza mayoritaria de los aragoneses y las aragonesas. Me ha respondido en parte, pero ¿qué se juega el Partido Socialista en Aragón el 8 de febrero? Bueno, yo desde luego, más que jugarnos, como le decía anteriormente, salgo con la voluntad, todo el partido lógicamente salimos con la voluntad de atraer, de volver otra vez a conectar esa mayoría de la confianza de los aragoneses, sobre todo porque el proyecto político que represento, el proyecto político que representa el Partido Socialista, tiene como prioridad sobre todo resolver los problemas cotidianos de los aragoneses y de las aragonesas. Ese es el verdadero sentido del proyecto que lidero. ¿Y qué se juega en concreto el proyecto político del PSOE de Aragón con Pilar Alegría como secretaria general? Es además, perdón la interrupción, es además su primera cita en las urnas desde que es secretaria general. ¿Sabe lo que pasa? Que esto no es una carrera personal. Al final esto es un proyecto político del Partido Socialista, donde le decía anteriormente, ahora durante estos años hemos estado en la oposición, ejerciendo por supuesto una oposición responsable, porque entendemos que lo tenemos que hacer así. Siempre, lógicamente, cuando nos presentamos a las elecciones lo hacemos con la voluntad de ser la fuerza más votada, la fuerza más apoyada, pero cuando nos ha tocado también estar en la oposición, como estos 2 años, lógicamente hemos trasladado una forma de hacer oposición constructiva, entre otras cosas porque es lo que también los ciudadanos nos piden. Pero evidentemente en estas elecciones nos presentamos con esa voluntad, como le decía anteriormente, de ganar estas elecciones y volver, ¿no?, a ser esa voz de los aragoneses y las aragonesas. ¿Y qué lecciones extrae el PSOE de lo sucedido en Extremadura hace apenas un mes? Bueno, miren, el resultado electoral para el Partido Socialista en Extremadura, para el Partido Socialista no fue un resultado bueno, pero tampoco lo fue para el Partido Popular, que fue quien convocó estas elecciones. Porque en estos momentos, fíjense, no hay todavía presidente ni presidenta, no hay investidura, ni hay tampoco presupuestos. Lo que tenemos es mayor todavía incertidumbre de la que había antes de convocar estas elecciones. A partir de ahí también le diré, son escenarios distintos. Cada territorio tenemos una idiosincrasia distinta y, como le decía anteriormente, aquí lógicamente tenemos todavía una campaña electoral por delante. Conviene además no votar por los aragoneses, y veamos lo que decide la ciudadanía en las urnas el próximo 8 de febrero. ¿Cree que el adelanto electoral coge al PSOE con los deberes ya hechos después de todo este año de cambios internos? Sí, le decía anteriormente, es verdad que esta convocatoria electoral no respondía a una prioridad en la agenda de los aragoneses. Aquí hay unas elecciones, seamos sinceros, porque lo ha decidido la agenda política y personal de Azcón y porque además así se lo había reclamado Feijóo. Las elecciones tocaban dentro de 2 años y bueno, estamos en este proceso electoral, como les digo anteriormente, por mandato en este caso de Génova 13 y aceptación por parte del candidato del Partido Popular. A partir de ahí, ustedes incluso también lo saben y se lo voy a recordar, nosotros incluso en un momento determinado, frente a un futuro presupuesto en esta comunidad autónoma, yo le decía anteriormente, nosotros como principal partido de la oposición, como partido responsable, le tendimos la mano al Partido Popular para poder hablar y dialogar, incluso poder aprobar un presupuesto para esta comunidad autónoma, y es verdad que a esa mano tendida la respuesta que obtuvimos por parte del Partido Popular fue de absoluto desprecio. Y bueno, ahora estamos en esta campaña electoral y yo desde luego, fíjese, llevo ya muchos kilómetros durante estos días y lógicamente cuando vas hablando con la gente, con las personas, da igual el municipio al que vaya, sea la provincia de Huesca, de Zaragoza o Teruel,
compruebas que hay, bueno, pues que la gente se siente abandonada y siente cómo durante estos 2 años ha habido un deterioro absoluto, especialmente de los servicios públicos. Te encuentras a muchos vecinos que llevan muchas semanas, varias semanas esperando que le atienda su médico de cabecera, incluso año y medio para que te pueda atender el dermatólogo, o muchos padres que me han explicado que sus hijos llevan esperando que vaya un auxiliar a su escuela, a su colegio, desde hace semanas y semanas. O sea, notas lógicamente y te explican, ¿no?, estos problemas, pero yo le tengo que trasladar también que para mí esos problemas, sobre todo, lo que quiero es trasladarlos en esperanza para construir una alternativa política donde fundamentalmente la consolidación y la mejora de esos derechos, de esos servicios públicos, sea una prioridad. Quería preguntarle ya por la candidatura del Partido Socialista, que al margen de usted también tiene cambios, como puede ser la entrada de Rafa Guía por Teruel, la integración de Teresa Ladrero en la lista de Zaragoza, que puede contarnos. Sí, bueno, yo creo que estoy convencida, es una candidatura que aúna renovación, pero también personas que llevan ya pues, un tiempo habiendo sido diputados en anteriores legislaturas, y sobre todo una candidatura muy representativa de la sociedad, incluyendo también a alcaldes como citaba, tanto Teresa Ladrero como Rafael Guía, como Begoña Dorado, que es la alcaldesa de Palo, María Ariño, alcaldesa además de Las Matas, Darío Villagrasa, que es también alcalde de Bujaraloz. Y fíjese, que tantos alcaldes y alcaldesas formen parte de mi candidatura no es casualidad. No es casualidad que formen parte de la candidatura del Partido Socialista, y le diré por qué. Es que si yo tengo lógicamente el honor de ser la próxima presidenta de Aragón, para mí los alcaldes y las alcaldesas van a tener un papel fundamental. Fundamental. Aragón se gobierna desde el Gobierno de Aragón, pero también de los ayuntamientos. Y por tanto, las reuniones de mi gobierno con los alcaldes y las alcaldesas va a ser permanente y constante. Mi prioridad y mi forma de gobernar, desde luego, va a ser también desde el acuerdo y la cooperación y la colaboración con los alcaldes y las alcaldesas de todos los municipios de Aragón. Quería preguntarle por otro de los temas centrales de la campaña, como es la financiación autonómica. ¿Cómo valora el nuevo modelo de financiación que se ha propuesto desde el Ministerio de Hacienda? Pues mire, lo que hemos conocido del nuevo modelo de financiación autonómica es que ninguna comunidad autónoma pierde. Todas obtenemos más recursos de los que venimos recibiendo. Este modelo de financiación autonómica, saben ustedes que llevaba muchos años caducado. De hecho, cuando el Partido Popular gobernó durante 7 años con mayoría absoluta, nunca quiso llevar adelante este modelo de poner sobre la mesa un modelo de financiación autonómica. Hoy se ha planteado un nuevo modelo de financiación que a Aragón nos corresponden 630 millones de euros. 630 millones de euros. Que creo que a veces hay que repetir varias veces la cifra para entender su magnitud, ¿no? Mire, yo lógicamente, viendo cuál ha sido la actitud del Partido Popular y especialmente la actitud de Jorge Azcón, yo entiendo que el no, lógicamente, de Jorge Azcón es porque el señor Feijóo no le permite hacer otra cosa. Y le diré más. Ese no responde a prejuicios y a una obsesión política de no dar la mano a tu adversario político. Pero el no dar la mano a tu adversario político es soltar la mano de los aragoneses. Porque yo podría entender distintas opiniones o distintas posiciones sobre este modelo de financiación. Es verdad que las podría comprender además si plantearan una alternativa con cifras y con datos. Pero desde luego lo que no puedo comprender es que se diga que no a 630 millones de euros. Porque con estos 630 millones de euros podríamos estar ahora planteando que en Aragón se van a desarrollar más de 4.000 viviendas públicas y asequibles. 4.000 viviendas, especialmente para los jóvenes, y no tan jóvenes, para un problema que recorre de arriba abajo Aragón. Pero con esos 630 millones de euros se podrían en Aragón poner en marcha 6 hospitales públicos como el de Teruel. O podríamos construir casi 80 residencias públicas. Ese es, desde luego,
el debate y el trabajo que yo estaría haciendo si hoy fuera la presidenta del Gobierno de Aragón. Planificar y plantear todo lo que podría desarrollar y llevar adelante con esa financiación. Ha surgido estos días, a propósito de la financiación, un informe de FEDEA que, aunque reconoce que el sistema introduce cambios importantes, rebaja de algún modo las estimaciones para Aragón. ¿Cómo lo valoran en el PSOE? Bueno, el propio informe de FEDEA, incluso el propio autor, explica que es una proyección con datos consolidados del año 2023 que no tiene en cuenta todos los criterios que plantea este nuevo modelo de financiación. Pero fíjense, creo que ustedes también se acordarán que la propia Cámara de Cuentas de aquí en Aragón, en el año 2025, publicó un informe donde decía que Aragón tenía un déficit de financiación que se resolvía con 560 millones de euros. Con 560 millones de euros. Este actual modelo son 630 millones de euros. Y le digo, yo desde luego, si fuese presidenta de Aragón, estaría ahora mismo trabajando y planificando dónde desplegar y dónde llevar estos recursos, porque desde luego son más que necesarios. Hay muchos problemas que hoy sufren en el día a día los aragoneses que se podrían acometer gracias a esta financiación. Uno de los problemas también, antes le hablaba de vivienda, le hablaba de educación o le hablaba de sanidad. El otro día, por ejemplo, estuve en una reunión, estábamos en la Almunia, y me explicaban varias de las mujeres que estaban allí, que eran de varios municipios de la comarca de Valdejalón, que tenían muchos problemas, los vecinos de sus pueblos, generalmente solía coincidir personas mayores, que no podían acudir a su cita médica, bien porque no tenían autobús o bien porque les habían incluso eliminado la parada de autobús que les llevaba hasta el clínico. Por eso, yo una de las medidas que planteo en este programa electoral que vamos a dar a conocer a los aragoneses en esta campaña electoral, una de las medidas que planteo que podríamos hacer frente con esta nueva financiación es transporte gratis, transporte gratuito para que los vecinos que se tengan que trasladar a su médico de cabecera, a su hospital de cabecera, sea bien en su municipio, bien sea en la ciudad o bien se tenga que trasladar a su cabecera de comarca, sea transporte gratuito, bien con el autobús o bien también, por supuesto, con ese servicio de taxi. También a propósito de la financiación, ¿es partidario el PSOE Aragón de apostar por la vía bilateral que recoge el Estatuto de Autonomía? Por supuesto, sí, además el Partido Socialista es un protagonista, lógicamente, un claro protagonista del Estatuto de Autonomía y creo que es fundamental que utilicemos los mecanismos con los que nos hemos dotado. Y ahí tenemos, como muy bien decías, nuestro Estatuto de Autonomía, nuestra Comisión de Bilateralidad en su artículo 108 y por supuesto que sí, yo desde luego como presidenta del Gobierno de Aragón la pondré en marcha. ¿Cree que le favorece el marco de debate que de algún modo se ha generado alrededor de la financiación? Quiero decir, no es casualidad, ¿no?, que el fin de semana pasado el Partido Popular desplegase aquí en Zaragoza una cumbre con sus presidentes autonómicos sobre esta cuestión. No es casualidad, por eso le decía anteriormente que se podría comprender distintas posiciones. Se entiende muy difícil que no se explique esa posición divergente con ningún tipo de documento, con ningún tipo de dato, con ningún tipo de cifra. Es decir, el no del Partido Popular es un no que ya se dio a conocer antes incluso de que se publicara o que se explicara a todos los consejeros de Hacienda cuál era el nuevo modelo de financiación. Le decía anteriormente, es un debate que las comunidades autónomas llevaban muchos años solicitando y requiriendo y se ha puesto este modelo a debatir con todos los territorios y con todas las comunidades. ¿Cree, visto lo visto hasta ahora, que estamos ante una campaña demasiado nacional? Yo solo hablo de Aragón. De hecho, creo que quien me pueda haber escuchado durante estos días que yo llevo de campaña, el 16 de diciembre, si no recuerdo mal, fue mi último día como en el Consejo de Ministros y al día siguiente ya estaba en Ejea de los Caballeros y Zuera. Y desde luego yo en lo que estoy centrada, en lo que me importa, es hablar de los problemas de los aragoneses, de los deseos y las inquietudes de los aragoneses y sobre todo de las soluciones a esos problemas. Los que quieren hablar
de cosas distintas que no son de los problemas de la gente de esta tierra, desde luego no soy yo. Esto tiene que alzar más la mirada a los partidos políticos de la derecha. Partido Popular, pero también Vox. ¿Qué traslada de esa época como ministra, ¿no?, que finalizó en diciembre, a lo que puede hacer en Aragón o a lo que puede ser Pilar Alegría en Aragón? Bueno, evidentemente el tiempo, ¿no?, que yo he estado en Madrid, que han sido algo más de 4 años al frente de una cartera tan importante para un país como es la cartera de educación, formación profesional y deportes en este caso, te da lógicamente te da una mayor capacidad de gestión, evidentemente, y te ensancha también esa mirada a la hora de adoptar decisiones, gestionar, y sinceramente creo que esa experiencia me ha preparado mejor para poder volcarla aquí, a Aragón, y por tanto gobernarlo mejor. A esto es a lo que me gustaría, evidentemente, volcarme a partir también del 8 de febrero. A propósito de otra cuestión de las investigaciones alrededor de su partido, ¿cree que puede influir, hablo de las investigaciones sobre presuntos casos de acoso, sobre presuntos casos de corrupción, cree que todas estas cuestiones pueden influir en su campaña en Aragón y en las elecciones del 8 de febrero? Miren, cuando se conocieron los casos a los que usted me alude, por cierto, que todavía ni se había abierto juicio en los casos referidos a los que usted me señalaba, el Partido Socialista actuó con absoluta rapidez. De hecho, ninguno de ellos forma parte del Partido Socialista y fueron expulsados inmediatamente, porque evidentemente cuando un partido político conoce que personas que han formado parte de él han podido cometer acciones o actitudes que nada tienen que ver con los principios que defiende nuestro partido, lo que espera la gente es que actúes con contundencia y con celeridad. Y es así como actuó el Partido Socialista desde el primer momento. Fueron unas personas, 3 personas señaladas, conocidas, pero desde luego lo que el Partido Socialista no tiene es financiación irregular de ningún tipo. No hay financiación irregular, porque aquí creo que también conviene recordar, y más cuando escucho a otros partidos políticos, que en España solamente hay un partido político que ha sido condenado, en este caso por corrupción, y que ha sido el Partido Popular. Por los presuntos casos de acoso que se han denunciado en los últimos meses, quería recordar que el voto de la mujer fue decisivo en las anteriores elecciones generales. ¿Qué papel juega en este contexto y con esas denuncias públicas el voto de la mujer en Aragón? Yo, sinceramente, estoy convencida que el voto femenino va a ser mayoritario al Partido Socialista. Más que nada porque, fíjense, los principales avances en materia de igualdad en este país han venido siempre de la mano del Partido Socialista. Y tenemos numerosos ejemplos, aunque en este caso tenga que hablarle más de política nacional porque son leyes que se han aprobado en el Congreso de los Diputados. Pero fíjese, ese permiso de paternidad que hemos conseguido, maternidad y paternidad, que hemos conseguido ampliar, ha sido gracias a un gobierno progresista. Esa subida, por ejemplo, del salario mínimo interprofesional, en más de un 60%, a quien beneficia fundamentalmente es a las mujeres. Esa incluso también, cuando hablamos de la subida de las pensiones, fundamentalmente las pensiones más bajas suelen recaer en mujeres pensionistas y ellas también han sido las principales beneficiarias de ese incremento de las pensiones, por no hablar, por supuesto, de esa ley de igualdad. Todos estos temas que les acabo de trasladar, como digo, siempre han ido de la mano del Partido Socialista y siempre, tampoco aquí se han equivocado, han venido siempre con el voto contrario negativo del Partido Popular. Por cerrar el capítulo nacional que mencionaba, ¿cree que esta batería de elecciones, en algunos casos anticipadas como Extremadura y Aragón, contribuye a que vaya a haber un adelanto de las generales en algún momento, o cree que la legislatura en el Gobierno de España durará hasta 2027? El presidente del Gobierno ha sido muy claro en esto y ha venido diciendo y repitiendo en numerosas ocasiones que la legislatura terminará en el año 2027. De vuelta a Aragón, ahora sí. Sí. ¿Cree que estamos viviendo una campaña demasiado polarizada? Bueno, yo anteriormente le decía, yo en esta campaña solo voy a hablar de Aragón.
quiero hablar de las cosas, de los problemas, de las cuestiones que más le preocupan a los aragoneses. Quiero escuchar, quiero comprender y sobre todo también quiero proponer soluciones a esos problemas. A esto me voy a dedicar yo. Ahora bien, no es lo que estoy viendo, en este caso fundamentalmente por los partidos de la derecha, por el Partido Popular y por Vox. No es este tipo de campaña la que estoy viendo y la que estoy percibiendo. Fíjese, yo quiero ganar estas elecciones, claramente. Para el Partido Popular y para Azcón, que por supuesto entiendo que también las quieren ganar, para hacer lo posible les vale todo. También destruir al adversario político. Yo no. Yo las quiero ganar, pero planteando una alternativa política mejor. ¿Cómo ha vivido estos días determinados comentarios? Hablo de Santiago Abascal, hablo del eurodiputado Alvise Pérez, por poner dos ejemplos. Bueno, antes me hablaba usted de la polarización. Fíjese, hay gente, hay partidos políticos que ese malestar que la gente tiene por los problemas que tiene, lo utilizan curiosamente para generar miedo y para generar odio. Y ese miedo y ese odio lo tienen que canalizar contra un adversario, en este caso contra un adversario político. Y cuando permites que la propia vida pública, que la propia vida política transcurra por esos derroteros, hay que en fin, poner pie en pared, porque estás llevando a la sociedad a un punto, desde luego, muy, muy complejo, muy complicado. Aquí, evidentemente, también le diré, hay una polarización asimétrica. Yo no voy a insultar a nadie. No voy a insultar a nadie. Siempre he entendido la política desde el diálogo y desde el respeto. Lógicamente, cada dirigente político, cada candidato representa una opción política y podremos discrepar en nuestros proyectos políticos, en distintas cuestiones. Eso es bueno y es positivo, porque así en esa discusión educada el ciudadano puede elegir. Ahora, en ese ámbito no tiene cabida ni el insulto y mucho menos el desprecio. ¿Cuáles van a ser los ejes de la campaña del PSOE? Las prioridades. Cuando me pregunta por las líneas generales. Bueno, para mí, desde luego, antes le decía anteriormente, a mí atender, resolver los problemas del día a día, los problemas cotidianos de los aragoneses es mi prioridad política. Y para mí esos problemas del día a día es que un vecino de aquí de Zaragoza o de cualquier municipio hoy entra o intenta coger cita con su médico de cabecera y tiene que esperar 14 días, 20 días. Eso es para mí un problema. O como le decía anteriormente, el otro día estuve en Pinseque, hay numerosas familias que tienen que ver como todos los días, casi 280 jóvenes de este municipio tienen que coger un autobús para ir a Alagón, porque llevan esperando 2 años y medio a que el gobierno de Aragón les haga un aulario de la ESO en Pinseque. Para mí eso es un problema que hay que atender. Puedes ir, el otro día estuve en Torrero hablando con numerosas familias que no hay forma de encontrar una vivienda digna, pública, para que puedan ir a vivir allí sus hijos. Eso es también para mí un problema, con lo cual esos derechos públicos, esos servicios públicos, es desde luego mi prioridad y en la que voy a centrar mi campaña y mi futuro gobierno a partir del 8 de febrero. Ya para terminar, última pregunta, ¿vamos a seguir viendo esta campaña Una Pilar Alegría volcada en el territorio, en ese pueblo a pueblo? Sí, pero no solamente ahora. Yo defiendo una fórmula de gobierno que se llama la fórmula del 3-2-1, que es la que voy a desarrollar si tengo el enorme honor de ser la próxima presidenta del Gobierno de Aragón. Son 3 días en el territorio, conociendo los problemas y comprendiendo los problemas, 2 aquí, en la sede del Pignatelli, y 1
explicando las bondades y lo mucho y bueno que tiene nuestra tierra, que tiene Aragón, y poderlo hacer en España, en Europa y en el mundo. Porque mire, también le voy a decir algo muy claro, Aragón necesita una presidenta a tiempo completo y no lo que hemos tenido durante estos 2 años y medio, que ha sido un presidente a tiempo parcial. Pilar Alegría, ahora sí, candidata del PSOE para las elecciones. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Gracias.